Durante el embarazo, digamos que el feto está rodeado por un líquido llamado líquido amniótico, el cual se encuentra dentro del saco gestacional, el cual se encarga de generar un ambiente estéril para el feto, digamos, contribuyendo a lo que es su desarrollo, la regulación de su temperatura y crear un espacio adecuado para lo que es el movimiento fetal y el crecimiento de sus órganos. Digamos que antes de la semana 16, el líquido se produce o si se mantiene dentro de su cavidad a través del amnios, el corión y la superficie de la placenta. Cuando los riñones se desarrollan después de la semana 16, la producción de orina, digamos que es el mayor contribuyente a lo que es la producción del líquido amniótico. Las vías de regulación de este mismo líquido incluyen lo que es la deglución, la absorción a través del tracto gastrointestinal y de los pulmones. La excreción se obtiene a través de lo que es la orina fetal y los movimientos fetales. El líquido que se ingiere o que el feto ingiere se absorbe por el intestino, los pulmones y se regurgita por vía oral. Ingresa a los pulmones provocando que ocurra dentro de él lo que es la ramificación de las yemas alveolares y distales, y a su vez contribuye a lo que es la maduración pulmonar. Alteraciones del líquido, hablando de las alteraciones del líquido amniótico, como dentro de los cuales podemos encontrar el oligohidramnios, conduce a una ramificación deficiente de la parte alveolar, lo que resulta, digamos, de una inmadurez a nivel pulmonar. El líquido amniótico que es absorbido del intestino se va a excretar por el tracto urinario hacia la cavidad amniótica y de esta forma se reinicia el ciclo. De esta manera se mantiene la producción y absorción de dicho líquido. Cuando este feto se mueve, también provoca la redistribución para que ocurra, digamos, el ciclo que ya les acabé de mencionar. Aquí podemos observar en la imagen proyectada en sus pantallas una descripción gráfica de lo que es la producción, circulación de líquido amniótico. Podemos ver varios mecanismos, como lo son, digamos, el flujo intramembranoso. Podemos ver también la producción de orina, el líquido que circula a través de la dilución fetal y que es necesaria para obviamente el desarrollo de sus pulmones. Hablando de la ecografía obstétrica, incluye lo que es una correcta evaluación de estructuras como el útero, el cuello uterino, los anexos, la placenta y un estudio anatómico detallado de lo que es el feto y también pues de la cantidad o la evaluación del líquido amniótico. La evaluación de este líquido se realiza comparando visualmente las bolsas con el volumen ocupado por el feto y la placenta. Este volumen de estas bolsas comunicantes que están dentro del útero que rodean al feto deben ser igual o ligeramente mayor a lo que es el volumen ocupado por las partes fetales, incluyendo la placenta. Digamos que estos criterios se deben tener en cuenta dentro del primer y segundo trimestre. Van a existir algunas medidas semicuantitativas para evaluar el volumen, como lo son el índice de líquido amniótico y la bolsa vertical más profunda, las cuales se utilizan después de la semana 20 de gestación. El índice de líquido amniótico va a incluir imágenes de todo el útero, luego se va a dividir en 4 cuadrantes iguales. Digamos que mientras se mantiene el transductor perpendicular al suelo, se va a medir, digamos, la dimensión antero-posterior más larga desde digamos, en la bolsa que se quiera medir. Esto se va a medir en centímetros. Digamos, se debe excluir cualquier parte fetal, vasos o cordón umbilical que esté presente. La suma de las 4 medidas va a dar como resultado lo que es el índice de líquido amniótico. Hay que tener en cuenta que, digamos que las medidas deben de ser más de 1 centímetro de ancho para que, digamos, esta medida sea fidedigna. Otra medida a utilizar es la bolsa vertical más profunda, la cual se identifica
y se mide el bolsillo más grande en cualquier parte del útero. Digamos que estas bolsas deben de tener 1 centímetro, por lo menos más de 1 centímetro de ancho. Cuando está por debajo de este nivel se considera que estamos frente a un oligohidramnios grave. Aquí observamos en la imagen proyectada en sus pantallas una técnica de ecografía donde valora lo que es el líquido amniótico. En la primera imagen vemos una descripción gráfica donde, digamos, se debe colocar el transductor que se debe sostener, digamos, perpendicular al eje, digamos, del cuerpo materno, y se debe escanear todo el útero antes de realizar estas medidas. Acá en la imagen inferior podemos ver una imagen de ecografía Doppler Color a la semana 24 de gestación en una madre que se encontraba embarazada. Digamos que la bolsa de líquido debe medir la distancia anteroposterior máxima en cada cuadrante, excluyendo las partes fetales y el cordón, como lo había mencionado anteriormente. Esta medición comienza desde la parte, desde la superficie amniótica o placentaria hasta la superficie amniótica más profunda, como lo podemos observar aquí. Según las recomendaciones del Instituto Americano de Ultrasonografía de Medicina y de la Sociedad Médica Materno-Fetal, pues dicen que para los embarazos únicos, algunos estudios han demostrado que el uso de la bolsa vertical más profunda podría sobrediagnosticar lo que son polihidramnios, y el uso del índice de líquido amniótico podría sobrediagnosticar lo que es oligohidramnio. Por lo tanto, ellos recomiendan que, digamos, usar la bolsa vertical más profunda para diagnosticar o cuando tengamos sospecha de oligohidramnios, y el índice de líquido amniótico cuando tengamos sospecha de polihidramnio. Y en caso de embarazos gemelares se utiliza la bolsa vertical más profunda para cada saco amniótico. En esta imagen podemos observar, digamos, una dificultad técnica a la hora de realizar la medición del líquido amniótico en la ecografía, donde ocurre una colocación incorrecta del medidor. Podemos ver una imagen de ecografía Doppler, digamos, en un feto de 33 semanas de gestación que presentaba hidropesia, donde muestra, digamos, que los medidores, como lo podemos observar aquí, se encuentran en una ubicación errónea, dejando el bolsillo o, dejando el sitio donde hay más contenido de líquido amniótico sin medir, como lo podemos observar acá y nos señala la flecha blanca. Este sería el lugar correcto de medición y este sería el lugar incorrecto que utilizó el ecografista en este caso. Otras dificultades técnicas, pues debemos tener en cuenta que existen algunos eventos ecográficos que pueden intervenir y hacernos confundir a la hora de realizar este examen. Por esta razón es, digamos, clave conocerlo e identificar estas dificultades para evitar falsos diagnósticos. Digamos que todo útero se debe analizar en busca de las bolsas de líquido amniótico antes de realizar estas mediciones. Se debe disminuir la presión con la que se utiliza o se coloca el transductor, porque cuando se utiliza mucha presión puede conducir a una subestimación de este líquido. Además, se debe utilizar la ecografía Doppler para descartar la presencia de del cordón umbilical, que puede simular también la presencia de líquido. También deben identificarse algunas estructuras como la vejiga fetal, ya que una vejiga urinaria fetal muy distendida podría también, digamos, simular la presencia de líquidos en un paciente con oligohidramnios o anhidramnios, en caso tal. Podemos ver en sus pantallas, podemos observar una dificultad técnica de la medición del líquido en una ecografía donde vemos un cordón hipoecogénico que simula la presencia de líquido. En la imagen A
vamos a ver una ecografía transabdominal en escala de grises que va a mostrar, digamos, un aparente líquido hipoecogénico que rodea al feto, que sería el feto, digamos, estaría ubicado en este lugar. A la utilización de la herramienta Doppler, podemos ver que hay una señal que llena todo ese espacio hipocogénico que pensábamos que se podía tratar de líquido amniótico. Digamos que esta es una de la, digamos, de las entidades que se pueden presentar a la hora de realizar este estudio que debemos tener muy en cuenta. Digamos que otra dificultad, como lo había mencionado anteriormente, son las vejigas fetales que están muy distendidas. Estas podrían simular lo que son líquido amniótico, una bolsa de líquido amniótico en un paciente que no presente líquido en la cavidad amniótica. Vemos el caso de una vejiga fetal bastante distendida que va a simular que hay líquido en un feto o en un embarazo que presentaba anidramnios. Vemos en la primera imagen una ecografía en el cual está, digamos, enfocada en un feto de 23 semanas de gestación que muestra una bolsa de líquido que se está midiendo. Vemos los calibradores acá en amarillo, que está, digamos, midiendo la supuesta bolsa vertical más profunda. Aquí en la imagen B podemos ver un campo de visión mucho más grande que nos va a mostrar que no hay presencia de líquido amniótico que rodee el feto y podemos observar una vejiga urinaria bastante distendida. Que digamos, esto nos confirma que se hizo una medición equívoca de la vejiga confundiéndola con el líquido amniótico. Y de esta forma, digamos que queda demostrada la importancia de obtener imágenes de todo el útero antes de realizar estas mediciones para evitar falsos diagnósticos. Dentro de las alteraciones que concierne al líquido amniótico, podemos encontrar en primer lugar el oligoamnios o el hidramnios, el cual se define como, digamos, una bolsa vertical más profunda. Digamos, esta entidad se presenta cuando hay disminución del líquido amniótico en la cavidad amniótica, valga la redundancia, y se define como una bolsa vertical más profunda de menos de 2 centímetros y un índice de líquido amniótico de menos de 5 centímetros. Actualmente, digamos, se recomienda la utilización de la medición de bolsa vertical más profunda para diagnosticar este tipo de patología, como yo lo había mencionado anteriormente. La no visualización de cualquier cantidad de líquido se va a denominar anidranios. Estas patologías, digamos que es fatal para el desarrollo del feto y se relaciona con una alta incidencia de lo que es la hipoplasia pulmonar. Hay 2 picos de incidencia en el embarazo de esta patología o de esta entidad, el cual el primero lo encontramos durante la semana 13 y 21 de gestación, digamos que generalmente ocurre por causas geniturinarias o causas fetales. Y hay un pico tardío que ocurre entre la semana 34 y 42, y estas se deben o están más relacionadas a lo que son causas placentarias o maternas. Dentro de las causas maternas encontramos, digamos, las patologías que más están relacionadas con esta presentación es la hipertensión, que, digamos, va a conducir a una vasoconstricción, hablando fisiopatológicamente, y este va a afectar lo que es el intercambio placentario del líquido, lo que produce una insuficiencia placentaria y a su vez va a producir lo que es el oligohidramnios. Otra causa de origen materna sería la ruptura prematura de membranas que va a causar un oligohidramnio secundario pues, a la fuga de líquido amniótico. Esta puede ser espontánea, causada por una infección, o iatrogénica pues, después de
de procedimientos como la amniocentesis. Esta tiene peor pronóstico cuando ocurre en etapas muy tempranas, es decir, menos de las 25 semanas de gestación. Y cuando aparece un poco más tardía, es decir, después de las 25 semanas, está asociada con mejores tasas de supervivencia, ya que o se le atribuye a que a esta edad gestacional ya tenemos un mejor desarrollo pulmonar fetal. Dentro de las causas fetales encontramos en primer lugar la restricción del crecimiento fetal, que digamos va a incluir un peso y una circunferencia abdominal del feto que digamos esté inferior al percentil 10 para la edad gestacional. En algunas ocasiones va a haber escasez de líquido amniótico antes de la restricción del crecimiento, lo que va a producir o puede ser una causa de insuficiencia placentaria. Otra de las causas fetales podemos citar, es de gran importancia para este tema, cuando hablamos del líquido amniótico, y es la agenesia renal, la cual ocurre por falta del desarrollo del tejido renal. Digamos, los hallazgos por ecografía, vamos a encontrar anidranios, vamos a encontrar que los riñones van a estar ausentes y vamos a encontrar una vejiga del feto que va a estar vacía. También podemos encontrar glándulas suprarrenales con una apariencia aplanada. Digamos que la conformación o la forma que conocemos en Y de las glándulas suprarrenales es creada por cuando ascienden los riñones desde la pelvis hasta las fosas renales, donde normalmente o con lo que normalmente ocurre en el desarrollo fetal. Digamos que cuando estas no suben, alteran la apariencia, por lo tanto se va a ver como, digamos, como achatado o aplanada las glándulas suprarrenales. Algunas estructuras como lo que son el intestino pueden simular o imitar riñones y secreciones en la vejiga. Digamos, cuando nos salta la duda y no vemos los riñones, en un estudio ecográfico vemos la vejiga o una estructura que simula ser la vejiga llena, podemos utilizar herramientas como fijarnos si están o no presentes lo que son las arterias renales que van a surgir de la aorta. Digamos que la ausencia de esta confirmaría el diagnóstico de la agenesia renal. Vemos en la imagen, en sus pantallas, digamos el caso de una agenesia renal de carácter bilateral en una paciente que presentaba 19 semanas de gestación y se estaba realizando una ecografía de rutina. En la primera imagen podemos ver una ecografía transversal que muestra o podemos ver que no está la presencia de los riñones en el lugar habitual. Vemos también una presencia mínima de líquido amniótico que rodea la circunferencia del feto, lo que nos sugiere o que es indicativo de oligohidranio. Esto, digamos que fue compatible con agenesia renal. En la imagen o en la siguiente imagen podemos ver una ecografía Doppler color en adquisición coronal o en plano coronal a través del abdomen del feto, que nos va a indicar la ausencia de las arterias renales que deberían salir de ellas en este caso. Digamos, confirmando el diagnóstico, esto más digamos, la imagen anterior confirmaría el diagnóstico de la agenesia renal. En las imágenes C y D podemos observar, y aquí nos muestran lo que estaba tratando anteriormente sobre las glándulas suprarrenales, las cuales se observan como aplanadas, acostadas o achatadas, como le quieran llamar, digamos, la cual es otro criterio para agenesia renal. Otra de las, digamos, de las causas que hay que tener en cuenta a la hora digamos, de ver o de analizar lo que es el oligohidranio es la obstrucción de la unión uteropélvica fetal. Digamos que se debe realizar, o este diagnóstico se debe realizar utilizando la medición digamos, en un plano axial de los riñones, donde se va a medir, digamos, la distancia anteroposterior de la pelvis renal. Se debe sospechar de esta entidad cuando la pelvis renal mide
digamos, mide más de 5 milímetros en el primer y segundo trimestre, y cuando está aumentada por encima de los 7 milímetros después de la semana 32 o después del tercer trimestre. La enfermedad, digamos, bilateral va a producir lo que es oligohidramnios, y la obstrucción persistente de la misma también puede producir otra alteración llamada displasia quística renal posobstructiva. Hay que tener en cuenta que hay que realizar una valoración cuidadosa y minuciosa del riñón contralateral cuando encontramos este tipo de patología, ya que está relacionado con una incidencia del 10 hasta el 30% de obstrucción bilateral y una incidencia hasta del 25% de alguna otra anomalía que tenga el riñón contralateral. Cuando se presenta la obstrucción de un solo lado, digamos que el volumen de líquido amniótico puede ser normal, ya que el otro riñón puede sustituir el no funcionante y también puede producir una adecuada cantidad o una cantidad de orina normal. Podemos ver el caso de una obstrucción ureteropélvica de un feto de carácter bilateral en una paciente de 25 años que presentaba, digamos, un tamaño fetal, un tamaño del feto inferior a la esperada a las 32 semanas de gestación. Vemos en la parte izquierda de su pantalla una imagen de ecografía axial en escala de grises a través del abdomen, que muestra unas dilataciones bilaterales. Como lo podemos observar, estas dilataciones medían más de 10 milímetros, hablando de la distancia anteroposterior. Además, presentaba oligohidramnios con una bolsa vertical profunda de 1.5 centímetros. En esta otra imagen podemos ver una distensión líquida de las pelvis renales, pero a nivel bilateral, donde observamos una hidronefrosis que nos muestra las flechas con disminución digamos, de la unión ureteropélvica. No hay dilatación ureteral, por lo tanto se consideró que la imagen era compatible con una obstrucción de la unión ureteropélvica bilateral. Otra de las alteraciones fetales que pueden conllevar a un oligohidramnio es el riñón displásico multiquístico. En este caso, los riñones no funcionan debido al reemplazo del tejido renal por quistes no comunicantes. Digamos que en la ecografía o en las imágenes por ecografía vamos a ver múltiples quistes que van a ser de tamaño variable, que pueden ser focables y pueden afectar a todo el riñón. Inicialmente vamos a ver un riñón agrandado, pero digamos, en etapas más tardías vamos a ver atrofia renal. Esta patología ocurre como consecuencia de la obstrucción, que va a llevar al reemplazo, digamos, por imágenes quísticas de todo el parénquima renal. Esta entidad ocurre como una consecuencia de la patología que vimos anteriormente, que es la obstrucción de la unión ureteropélvica. En este caso vemos, digamos, un caso de riñones displásicos multiquísticos en un feto, con una paciente de 23 años a la que tenía 23 semanas de gestación, que presentaba anidranios, el cual se diagnosticó en una ecografía de rutina. Vemos imágenes de ecografía en escala de grises y Doppler color, donde vamos a ver que los riñones van a estar agrandados y van a estar reemplazados por múltiples imágenes quísticas que van a ser de tamaño variable, digamos, dentro de ellos vamos a observar tejido parenquimatoso, el cual no funciona o no es funcionante y va a estar, digamos, de características fibróticas. Cuando esto se observa por ecografía, digamos que hay un mal pronóstico para la función renal después del nacimiento. Dentro de las intervenciones para este tipo de patología, vemos que el oligohidramnio puede requerir, digamos, alteraciones como parto prematuro o una intervención fetal. Hablando de las principales intervenciones que se realizan para este tipo de entidad, encontramos la amnioinfusión y la amnioparche. Estos, digamos, procedimientos los realiza un especialista en medicina materno-fetal,
pero a veces nosotros los radiólogos somos requeridos para participar y proporcionar orientación ecográfica que sea clave para la colocación de la aguja. En la amnioinfusión podemos ver que tiene como objetivo restaurar el volumen de líquido amniótico mediante la infusión de solución de salina estéril o lactato de Ringer. Y el amnioparch es una intervención, digamos, que se utiliza para crear un sello de membrana cuando hay una ruptura de membrana que es de origen iatrogénica. Podemos observar caso de amnioinfusión realizada por un oligohidramnio severo en un feto de 22 semanas de gestación. En la primera imagen podemos ver una ecografía transversa en escala de grises, digamos que nos va a mostrar una ausencia casi completa de líquido amniótico. Obviamente causada por el oligohidramnio. Aquí podemos ver que nos señala la flecha, digamos, la punta del catéter o de la aguja que está dentro del líquido amniótico, y luego de esto comienza la infusión. Luego de terminar la infusión realizamos otra imagen, o podemos ver otra imagen, donde nos va a mostrar, digamos, una reconstitución del volumen del líquido amniótico que rodea a todo digamos, el tórax del feto. Otra alteración muy importante es el poligramnios. Digamos, esta se define como una bolsa vertical más profunda de 8 centímetros o más, y digamos, un índice de líquido amniótico que supera los 24 centímetros. Aproximadamente el 28% de todos los, digamos, de todos los fetos con polidramnio son varones y presentan alteraciones como la macrosomía, la cual se diagnostica cuando el peso fetal supera el percentil 90. Este hallazgo, digamos, un hallazgo característico para la macrosomía, o que nos deben hacer sospechar de esta entidad, es la gran circunferencia o la gran cantidad de grasa en circunferencia abdominal que presenta el feto. Bueno, esto va a tener algunas causas, algunas entidades. Dentro de las entidades maternas encontramos la diabetes como causa principal. Se cree que fisiopatológicamente la hiperglucemia materna va a conducir a una hiperglicemia fetal, lo que traduce como un aumento de volumen de líquido amniótico debido a la digrosis osmótica. Otra causa es la obesidad materna, la cual, digamos, es común en las mujeres con diabetes pregestacional, y esta a su vez va a aumentar el riesgo de desarrollar diabetes y macrosomía. Dentro de las causas fetales de polidramnio encontramos la hidropesia fetal, la cual se define como la acumulación excesiva de líquido en 2 o más compartimientos fetales, incluyendo presentaciones clínicas como lo son edema de piel, ascitis y edema pleural o pericárdico. Digamos que la evaluación de la piel en esta presentación clínica es subjetiva, donde vamos a encontrar la piel y los tejidos celulares subcutáneos que van a ser de características engrosadas, y va a tener áreas hipoecogénicas en la ecografía debido al edema o el extenso edema de la piel. Digamos que este se puede clasificar en 2 tipos, inmune y no inmune. La no inmune es la más común y representa hasta el 90% de todos los casos, y va a ocurrir como causa de infecciones, insuficiencia cardíaca, obstrucción linfática, entre otros. Pero también puede ocurrir con alteraciones cromosómicas como lo son el síndrome de Turner y la trisomía del cromosoma 21 y 18. En cuanto a la hidropesia inmune, representa solamente el 10% de todos los casos y va a estar asociada a lo que es enfermedad hemolítica, digamos, siendo la incompatibilidad de RH la causa más común. Esta va a ocurrir cuando las madres que son RH negativas están sensibilizadas por sangre RH positiva que ocurrió durante un embarazo previo, y estas desarrollan anticuerpos que atacan a los glóbulos rojos positivos o RH positivos, digamos, en los embarazos posteriores, creando lo que es una anemia hemolítica en el feto o en el bebé.
Podemos observar el caso de polidramio e hidropresia fetal en un feto de 21 semanas de gestación con antecedentes de disoinmunización. Podemos ver en las imágenes de la A a la C, digamos, imágenes de ecografía transabdominal, escala de grises, que nos va a mostrar, en la A nos muestra una citis que podemos observar acá, digamos que estas son las cámaras cardíacas, y aquí podemos observar lo que es un poco de derrame pleural en esta imagen. Acá podemos observar ascitis que rodea todos los órganos intraabdominales, y acá podemos observar lo que es edema del cuero cabelludo, como nos señala acá la punta de flecha. Todos estos hallazgos fueron compatibles con una hidropresia fetal. Otra de las causas fetales podemos encontrar obstrucción del tracto gastrointestinal, el cual se manifiesta como polidramio tardío después de la semana 24 de gestación. Esta puede ser intrínseca o extrínseca y va a conducir a lo que es polidramio debido a una disminución de la cantidad de líquido amniótico que ingiere el feto. Digamos que las causas de obstrucción intestinal van a incluir lo que son atresias, masas, digamos, a nivel oral, cervical o intratorácica. Encontramos la atresia esofágica, duodenal y yeyunal, que me pareció bastante importante traerlo a colación, porque, digamos, esta se manifiesta como un estómago pequeño cuando hay atrefia esofágica, o este va a estar ausente en la ecografía. A veces podemos ver una pequeña bolsa de líquido en el cuello que va a representar el esófago terminal atrésico. Digamos que aproximadamente un tercio de estos casos van a estar asociados a lo que son fístulas traqueoesofágicas. La atresia duodenal, en la atresia duodenal vamos a ver un estómago distendido por líquido y un duodeno proximal que también va a estar distendido y va a confirmar un signo llamado doble burbuja. Y la atresia yeyunal, vamos a ver que las asas intestinales proximales van a estar distendidas en forma de salchicha. Vamos a ver aquí, o podemos ver aquí una imagen de atresia duodenal fetal en una paciente de 36 años que presentaba pruebas compatibles con trisomía del cromosoma 21, donde vemos una ecografía en escala de grises que nos muestra un abdomen fetal con configuración en doble burbuja, donde vemos un estómago bastante distendido, y en la parte inferior vamos a ver, el duodeno distendido por la presencia de líquido. Este hallazgo es muy sugestivo de lo que es la obstrucción duodenal. Otras anomalías son las anomalías del sistema nervioso central. Digamos que estas ocurren, digamos, a consecuencia de alteraciones congénitas que conducen a polidranios debido a problemas para deglutir. La deglución, digamos, está ausente, y la absorción o la reabsorción del líquido amniótico se ve alterada. Dentro de estas anomalías podemos citar varias patologías, pero dentro de las más importantes podemos encontrar lo que es la anencefalia y el síndrome de Dandy-Welker, que es una malformación de la fosa posterior caracterizada por una triada consistente en hipoplasia del vérnix, dilatación del cuarto ventrículo y una fosa posterior agrandada. En este caso podemos observar una imagen de ecografía axial en escala de grises que muestra una cabeza femoral que va a mostrar una fosa posterior agrandada con una hipoplasia vermiana. Además tenía ventriculomegalia bilateral. Todo esto pues, fue compatible con una malformación de Dandy-Welker. Otra de las causas fuera de las maternas y fetales encontramos las placentarias, donde podemos citar el coriongioma placentario, que es un tumor benigno de placenta que se manifiesta como una masa vascular heterogénea que sobresale del saco amniótico que se encuentra cerca de la inserción del cordón. En cuanto a la ecografía Doppler o la herramienta Doppler, vamos a ver que el flujo arterial va a estar contiguo a la circulación fetal y va a coincidir con la frecuencia cardíaca fetal. Las masas que superan, o las masas más grandes que superan los 5 centímetros, pueden provocar fuga o transudado, y esto a su vez aumenta la cantidad de líquido amniótico. Podemos ver el caso de un coriongioma placentario
con polidráneos, donde podemos ver en la imagen a la izquierda de su pantalla una imagen de ecografía en escala de grises que va a mostrar una masa placentaria heterogénea que sobresale del saco amniótico, lo cual fue compatible con un corioangioma. Y acá vemos la utilización de ecografía Doppler que muestra que esta masa está bastante vascularizada. Con respecto a las intervenciones, la amniocentesis de reducción se considera cuando hay síntomas graves como disnea y dificultad respiratoria en la madre. También, bueno, esto se va a producir por una presión diafragmática, aumento de la presión intraabdominal, que a su vez produce aumento de la presión diafragmática, lo cual va a traducir o va a producir, o lo produce, disculpen, lo que es la distensión uterina. En estos casos, digamos que la amniorreducción, o sea, o retirar un poco de líquido amniótico ayuda a disminuir la presión diafragmática y de esta forma ayuda a mejorar lo que es la respiración materna. De forma concluyente, podemos inferir que el volumen del líquido amniótico es un indicador clave del bienestar fetal y que las alteraciones del líquido amniótico van a indicar una condición patológica placentario o materno. Digamos que una compresión profunda de los mecanismos de homeostasis, los mecanismos fisiopatológicos de los líquidos nos van a ayudar a realizar un diagnóstico preciso. Y también debemos tener en cuenta que una evaluación detallada de la anatomía fetal y de anomalías estructurales nos va a ayudar a dirigir lo que es una evaluación clínica y un mejor manejo de estos temas hacia lo que son factores maternos o placentarios. Aquí les dejo el DOI para aquellos que quieran hacer un poco más profundización en el tema. Muchísimas gracias.